La presentación iba a ser muy concreta, yo la voy a extender un poco más. Era una presentación sobre un análisis de la famosa resolución 1479 sobre el tema del no-post del régimen subsidiado. Yo voy a hacerla un poco más amplia, o así la iba a hacer la señora viceministra, para hablar del no-post tanto en el régimen subsidiado como contributivo, y al final hacer unas reflexiones sobre lo que nos muestran estos datos. Primero, ya lo dijo Félix, o lo insinuó en su presentación, pero cuando uno mira el tema no-post va a encontrar que hay dos dimensiones en el no-post, ortogonales, una distinta a la otra. La primera, creo que también lo decía esta mañana, tiene que ver con el tema de las nuevas tecnologías, en particular medicamentos e insumos. Ese es entre el 70 y el 80% del no-post son nuevas tecnologías. O sea, el no-post ha sido la forma como el sistema ha incorporado muchas de las nuevas tecnologías. Ese es un tema importante para tenerlo en cuenta. La otra parte, 20-25%, no son tecnologías, sino son servicios sociales complementarios. O sea, servicios sociales que son fundamentales para la integralidad de las atenciones en salud, que generalmente no se pagan con recursos de los sistemas de salud, pero que en Colombia por muchas razones, en particular, tal vez la más importante ha sido nuestra judicialización, se han venido pagando con recursos del sistema de salud. Quiero entonces mostrarles unos datos sobre la 1479. Primero miremos estas cifras sobre servicios y tecnologías no-post en el régimen subsidiado. Empiezo con una grafiquita, la diferencia entre el régimen subsidiado y el régimen contributivo. Las gráficas yo no las pude entender esta mañana. Pero simplemente tratan de decir lo siguiente: en el régimen contributivo todavía opera un sistema de recobro. En el régimen subsidiado, después de la resolución 1479, ya no hay un sistema de recobro, sino de cobro directo de los servicios y tecnologías no-post. Esta mañana pensaba un ejemplo para justificar lo que se hizo en el régimen subsidiado, que también podría hacerse en el régimen contributivo. El que se me ocurrió fue el siguiente. Supongan que ustedes viven en un municipio colombiano y mandan el hijo a estudiar a Bogotá, y allá llega donde un acudiente, un tío supuestamente rico pero que no lo es tanto, y ustedes le dicen al muchacho: mire, tranquilo que yo le pago la matrícula y yo le prepago seguramente en algunos sitios el alojamiento y le mando una platica. Si usted necesita plata adicional, dígale a su tío que se la preste, que yo se la pago a él. Y el muchacho comienza a gastar y a gastar y a gastar, y el tío con la caja que tiene comienza pues a pagarle, hasta que en un momento dice: ya no más, cóbrele a su papá. Eso fue en el fondo lo que trató de hacerse con la resolución 1479, conectar quien origina el gasto con el pagador de última instancia, o que tiene la competencia legal desde la ley 715 del año 2001, que es la entidad territorial. Porque no nos digamos mentiras, la ilusión, creo yo, de la caja de las EPS estaba generando unos incentivos a gastar más de lo que se tiene, para volver al mismo lenguaje de esta mañana. Esto es, la EPS estaba teniendo que pagar por estos servicios y tecnologías no-post, y cuando iba a recobrar a la entidad territorial no tenía los recursos suficientes. Y se comenzaba entonces a acumular una deuda de la entidad territorial con la EPS, en este caso con la EPS del régimen subsidiado, que afectaba el flujo de recursos, y que por otro lado mostraba o materializaba la insuficiencia de recursos. Entonces lo que se trató fue de tener una, si se quiere, recobrar cierta coherencia, para utilizar también un lenguaje conocido, y transmitirle a todo el sistema una realidad que no es inventada, y la realidad de escasez de recursos para cubrir los servicios y tecnologías no-post, en este caso del régimen subsidiado. Los recursos que habíamos destinado como sociedad eran los recursos que estaban a disposición de las entidades territoriales, del Sistema General de Participaciones de Oferta y otras fuentes de recursos propios y de ahorros acumulados. Esto no fue fácil, y vamos a hacer ahora un balance de costos y beneficios. La realidad del no-post, este es el régimen subsidiado nomás, no es el régimen contributivo, es una realidad heterogénea en el país. Estos son
la facturación no por departamento. Yo no sé si esta es la que uno quisiera ver, que es la por afiliado del sistema. No estoy completamente seguro, pero bueno, la de por afiliado del sistema nos muestra una realidad similar, y es que la facturación no POS está concentrada geográficamente en algunos departamentos, y esto no obedece, no podemos decirlo de esta manera, a unas condiciones epidemiológicas singulares de esas entidades territoriales, sino obedece a otro tipo de consideraciones, tal vez a la concentración geográfica de cierta capacidad de servicios de alta complejidad y médicos especialistas. Recuerden que entre el 60 y el 70% del no-POS son medicamentos y medicamentos nuevos. Esta es la facturación. Miren, insumos y medicamentos representan casi el 80% del no-POS. Esto es régimen subsidiado. Para quienes quieran verlo, estos son los medicamentos más recobrados, no-POS del régimen subsidiado. Aparece de primero en la lista, son suplementos alimenticios. En la lista después aparecen sobre todo medicamentos para enfermedades raras y medicamentos oncológicos y enfermedades crónicas no transmisibles, muchos de ellos biotecnológicos. Esa es una lista similar. Nosotros hemos venido pensando en este tema, y créanme que no ha sido fácil las evaluaciones que hemos hecho sobre la 1479. Somos conscientes de que ha tenido efectos adversos, y lo que más nos preocupa, creemos que ha tenido efectos adversos sobre la atención en salud, sobre todo por 2 o 3 temas que voy a mencionar en un minuto. Hicimos una especie de trabajo etnográfico o de focus group con los encargados tanto de PS y IPS como entidades territoriales, tratando de hablar un poco de los beneficios y los costos de este acto administrativo complejo, porque en el fondo es una forma de ajustar financieramente las finanzas del sector, pero de manera forzada y tal vez agresiva, es de hacer completamente evidente y de un momento para otro la restricción presupuestal. Eso es la 1479 en últimas. ¿Qué nos han dicho los encargados? Pues más o menos lo que ya les dije, que esto dio transparencia y que nos permitió fortalecer algunas de las capacidades de las entidades territoriales. Algunas empezaron a hacer lo que de pronto se debió haber hecho desde el comienzo, cuando se tenía esa competencia, y es fortalecer unas redes. Esto de las entidades territoriales, departamentos y distritos, comienzan a decir, mire, esta es mi red para la prestación de servicios no POS, y yo lo voy a hacer de manera ordenada, con controles, voy a revisar ciertos diagnósticos y voy a poner en práctica, cosa que no se hacía, la regulación de precios de medicamentos. Muchas veces en estos temas la regulación de precios de medicamentos no se obedecía plenamente, había un gran desorden. Yo creo que hemos tenido, por lo menos en algunas entidades territoriales, y yo quisiera resaltar, por ejemplo, los esfuerzos que ha hecho el Valle del Cauca, los que hizo históricamente Cundinamarca, los que ha hecho recientemente también Barranquilla, y los que ha empezado a hacer Bogotá, son los que se me vienen hoy a la mente, pero probablemente hay otros, donde este proceso de construcción de capacidades para lidiar con el no POS ha sido positivo. Y yo quisiera señalar otro aspecto positivo que no está aquí. Después de la 1479, yo creo que se ha creado una mayor conciencia en algunos prestadores sobre la limitación, restricción de recursos, y sobre una especie de, para utilizar el mismo lenguaje de esta mañana, de norma social que puede ser conveniente para el sistema de salud, que yo quisiera, entre comillas, describirlo de esta forma. No POS, sí, pero sí es estrictamente necesario. Varios prestadores, por ejemplo, me han dicho lo siguiente: después de la 1479 nosotros hemos sido más conscientes y hemos logrado disminuir la facturación no POS 30, 40 y hasta 50%. Alguien me dijo lo siguiente, que en un, no sé si será un mito, pero se lo digo con toda sinceridad, que en un prestador importante en nuestro país, en la ciudad de Cali, los médicos tienen un botón que se dice: yo trabajo con el POS. Eso me parece, si se quiere, un avance positivo, y yo creo que tiene que ver con un tema que estábamos mencionando esta mañana, y es entre todos entender que los recursos son limitados y que como sistema no podemos seguir gastando más de lo que se tiene. Y ese es un beneficio. Pero las políticas públicas son complejas, y yo creo que esto también ha tenido costos.
lo que nos lleva a nosotros, lo que nos ha llevado a seguir pensando este tema y ver cómo podemos hacer ajustes, por lo menos en el margen de esta resolución 1479. Aquí lo llamamos dificultades. Dificultades, las primeras, miren, tienen que ver con temas de capacidades. Muchas entidades territoriales nos han dicho que para el tema del NOPOV quisieran implementar lo que estamos tratando de implementar en el régimen contributivo. Es un sistema en línea también para la prescripción. ¿Y qué me preocupa también? Historias como estas, que también he empezado a recoger en todo el país, que contradicen ese espíritu igualitario que debe tener nuestro sistema de salud. Y es la siguiente, pacientes del régimen subsidiado, que en algunos prestadores para servicios de alta complejidad no lo atienden, porque el prestador comienza a decir, yo seguramente voy a tener que utilizar algún medicamento, no puedo, si después no tengo a quién cobrárselo. Entonces los pacientes del régimen subsidiado comienzan a ser segregados o no atendidos como consecuencia de la resolución 1479. No sabemos la dimensión de este fenómeno, pero dadas las anécdotas o la cantidad de anécdotas que hemos venido recogiendo y que hicieron parte de este trabajo de Focus Group, nos preocupa. Esto es, nos preocupa que esa igualdad de los planes de beneficios, esas historias que contamos a veces sobre la equidad de nuestro sistema. Y ustedes van a un excelente prestador en una de nuestras principales ciudades y encuentran en la misma unidad de cuidados intensivos o en la misma sala de espera desde los estratos 1 y 2 hasta los estratos 5 y 6. Algo que nosotros hemos presentado sistemáticamente como una ventaja del sistema, comience a perderse por cuenta de la 1479, que en el fondo no es otra cosa que reconocer, y digámoslo claramente, una cierta inequidad que existe en nuestra legislación. Y es que es mucho más fácil pagar el NOPOV del régimen contributivo, que se paga con los excedentes del FOSIGA, con una especie de fondo especial que tenemos para ello, cada vez menor, pero que allí están los recursos, o por lo menos más asegurados. Pero el régimen subsidiado, no por un invento del ministerio, sino por una distribución de competencias que se hizo en el año 2001, cuando el NOPOV era absolutamente irrelevante. Eso nos ha llevado a ver cómo podemos empezar a mejorar la aplicación de la 1479. Esto pasa necesariamente por compartir experiencias exitosas entre las entidades territoriales. Pasa necesariamente por acumular algunas capacidades, por acompañar a las entidades territoriales. Y yo no sé si vamos a tener que hacer en el futuro algunos cambios, por lo menos en el margen. Una idea que alguna vez mencioné y que estamos evaluando es, por ejemplo, decir, para los medicamentos ambulatorios seguimos como estamos, pero en el ámbito hospitalario algunos medicamentos no, si son estrictamente necesarios, sí podríamos volver a un sistema de recobro que elimine ciertos trámites administrativos o ciertas barreras que están impidiendo la atención integral de los pacientes. Ese es el tipo de consideraciones que estamos haciendo. No voy a hacer un balance, yo quiero que cada uno de ustedes lo haga de la resolución 1479. Solo quiero reiterar que no ha sido fácil y vamos a tener un resultado en un mes y medio, cuando la Defensoría del Pueblo presente nuevamente su reporte de tutelas, la contabilidad del número de tutelas anuales. Creo que las tutelas año 2015 versus año 2014 van a aumentar entre 20 y 25%, de pronto un poco menos, no sé cuál fue la cifra de los 2 meses del año. Una razón preeminente de ese aumento de las tutelas tiene que ver con la 1479, que nos está diciendo que este es un instrumento que no va a tener en el tiempo tampoco mucha estabilidad, porque vía tutela se está obligando al EPS a pagar. Esto estamos volviendo a la situación que existía antes de la 1479. Y eso nos está dejando en el peor de los mundos, porque no estamos logrando el efecto que queríamos y estamos vía tutela, incluso siendo más engorrosos en la forma como se maneja esto. Esto es una solución imperfecta para un problema real, así tenemos que reconocerlo, con un balance positivo en términos de coherencia, positivo en términos de ir construyendo esa conciencia colectiva de que los recursos son finitos, pero de pronto con consecuencias adversas también sobre la forma como se atienden los pacientes. Quiero que pasemos rápidamente, no tengo mucho tiempo y no me quiero tomar mucho más, a las mismas cifras del régimen contributivo.
Estos son los datos de recobros en el régimen contributivo. Miren que medicamentos, en particular medicamentos de últimas tecnologías, son un porcentaje importante. Y si uno quisiera leer la cifra de arriba, yo la leería como de estabilidad en el tiempo, que si se quiere es paradójico si uno recuerda que por aquí en algunos de estos momentos nosotros tomamos con Félix Nates y con el equipo del ministerio la decisión deliberada de incluir en la actualización integral del POS en su momento los medicamentos más recobrados. Creímos, y tal vez ingenuamente, que eso iba a disminuir el nivel de los recobros. Esto es, si los medicamentos más recobrados se incluyen al POS, pues esos medicamentos ya no se van a recobrar, y creímos que eso iba a disminuir por lo menos por algunos años en un valor similar a lo que se incluyó, pero no fue así. Vienen nuevas tecnologías. Recuerden que el no POS es la forma, en esencia la forma como el sistema está incorporando lo nuevo. ¿Qué me preocupa? Les dejo si quiere esta reflexión. Esto pudo pagarse a pesar de todos los problemas que explicábamos esta mañana, porque el sistema había venido acumulando unos excedentes en el FOSIG, en el régimen contributivo, y había unos ahorros públicos, pero esos ahorros ya se han venido acabando, están muy menguados. Parte se financió, digámoslo claramente, también con el patrimonio de la CPS, parte se financió con recursos públicos. Esto también ha contribuido a un menoscabo de los patrimonios de algunas cajas de compensación familiar. Y hoy en día, a pesar de la 1479, está afectando también el patrimonio de algunas, la salud fiscal de algunas entidades territoriales. Antioquia debe 300.000 millones, el Valle casi 200.000 millones por servicios y tecnologías no POS. Yo creo que esto nos refuerza el mensaje que transmitíamos esta mañana de que no podemos de manera sistemática gastar más de lo que tenemos. Que los problemas comienzan a pasarse de un lado a otro y de alguna forma, si no tenemos coherencia en estos arreglos sociales, uno termina financiando estos flujos con stocks, pero los stocks se agotan y comienzan a aflorar los problemas. Sigo con las cifras que ustedes lo conocen bien. Esta me parece muy interesante y yo creo que el sistema todavía no la conoce bien. Y es que, miren, este es el valor per cápita del recobro. En el año 2009, o sea, no hace mucho tiempo, era casi de 5 millones de pesos. Miren que eso ya es de 2,5. Esto ha disminuido casi a la mitad. Parte de eso se explica por la regulación de precios de medicamentos. Pero miren lo que ha venido ocurriendo con el número de usuarios recobrantes. De 500 a 1.200.000, ese se ha más que multiplicado por 2. Entonces, si hay un tema de P por Q aquí. El P disminuye casi 50%, pero la Q, el número de personas recobrantes, aumenta. Simplemente son los hechos y es una tendencia que aparece claramente allí y que nos demuestra, como decíamos esta mañana, que algunos de estos mecanismos de regulación de precios de medicamentos no nos resuelven todos los problemas. Esto es lo mismo, ¿no? Miren el valor promedio recobrado, como ha venido disminuyendo, pero al mismo tiempo el número de personas que recobran ha venido aumentando. Y hoy el mecanismo de recobro ya, las tutelas están para los servicios sociales complementarios, pero en el régimen contributivo ya son CTC que van a desaparecer ahora con el mecanismo o la nueva base de datos. Esto significa que esto ya va a ser completamente expedito. O sea, ya no son las tutelas las que explican la manera como estamos incorporando las nuevas tecnologías. No es vía tutela, sino es vía un procedimiento administrativo que hoy no cumple ninguna función. Yo no les voy a mostrar mucho más gráficas. Miren que hay un tema donde hemos aprendido entre todos, hay una disminución de la glosa, que yo creo que ha sido un tema importante. Parte de eso se gira directamente y yo quiero... Aquí hay unas cifras sobre servicios sociales complementarios que quiero simplemente mostrarles los valores para que tengan ustedes una idea de cuáles son los servicios sociales complementarios que seguimos pagando con recursos del sistema que están por aquí.
suplementos alimenticios, temas de transporte, pañales y pañitos húmedos, sillas de ruedas y demás, y esto es que es la otra dimensión del no POS. Hacia adelante, entonces vamos a hacer una evaluación de la 1479. Tenemos un reto como sector con la eliminación de los comités técnicos científicos y la entrada en vigencia en los próximos meses de este nuevo sistema de información que va a ser, y así lo hemos concebido, un mecanismo de autorregulación. Yo creo que el artículo 72 del Plan Nacional de Desarrollo que mencionábamos esta mañana nos va a permitir una incorporación más ordenada de las nuevas tecnologías y dinámicamente tiene que disminuir este problema hacia el futuro. La nueva definición del plan de beneficios basados en agrupaciones con un plan más implícito que explícito, como explicó Félix hace un minuto. Yo creo que también nos va a resolver hacia el futuro buena parte del problema, pero eso necesita legitimidad y necesita que trabajemos entre todos, es uno de los retos que tenemos. Y en el tema de los servicios sociales complementarios, yo creo que también tenemos que llegar a un acuerdo como sociedad. Los servicios sociales complementarios deben ser cubiertos con otro tipo de recursos y deben estar mediados por la capacidad de pago. Generalmente en los otros países estos son servicios que cumplen programas estatales de servicios sociales para la población más necesitada. Pero preguntas que siguen pendientes y cosas que siguen pasando en nuestro sistema y que me siguen preocupando. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha dicho recientemente que el sistema de salud debe pagar por tratamientos de fertilidad. Ahí es donde vuelve la filosofía y la conceptualización. Y es donde eso como sociedad tenemos que volver a preguntarnos lo mismo de siempre, las preguntas por la coherencia. Si lo queremos pagar está bien, pero tenemos que tener entonces coherencia con los recursos que tenemos. Y a veces me parece que ese tipo de decisiones en la Corte Constitucional, con buenas intenciones o lo que fuere, se toman sin ningún miramiento sobre los recursos que tenemos disponibles y terminan haciendo daño. Una idea de sentido común, que no la mencionábamos esta mañana, pero quiero volver a traer a cuento, es los sistemas de salud insostenibles son, de entrada, sistemas de salud injustos. Supongamos que mañana adoptemos una visión maximalista de la ley estatutaria. Digamos, en Colombia todos los medicamentos están incluidos de manera inmediata. ¿Eso quiebra inmediatamente el sistema de salud? Pues no. En el fondo lo que usted le está dando al pagador, el que sea público, privado o mixto, es una tarea imposible. ¿Y qué va a hacer ese pagador que tiene recursos finitos para pagar por lo que no tiene finitud, lo que es infinito? Privilegiar a los sectores más visibles y vociferantes de la sociedad, que son nuestras clases medias y altas urbanas, y excluir a todo el resto. Así es como se ajustan los sistemas de salud insostenibles. Se ajustan excluyendo a los más necesitados y los que no tienen voz. Y eso es lo que queremos evitar. Yo creo que esa es una idea tal vez de sentido común que vale la pena traer a cuento. Esa era la presentación. Lamento no poder tener soluciones definitivas, pero queremos revisar la 1479 de fondo, porque yo creo que aquí hay algunos efectos positivos en términos de coherencia, pero no podemos estar tranquilos con los efectos sociales adversos que está generando. Muchas gracias.